Hola, ¿qué tal, Lice? ¿Cómo está? Bueno, aquí está mi persona para poder explicar sobre lo avanzado en el módulo uno. Claro, como nombre hemos tenido fundamentos pedagógicos de los recursos educativos y materiales didácticos para el ámbito educativo. Claramente aquí nos menciona que se va a desglosar recursos educativos y los materiales didácticos que se usan en la educación. Ahora, en la unidad uno hemos visto el escenario pedagógico didáctico. Esto es como una introducción. Dimensiones del proceso de enseñanza, dentro de ellas la instrucción, desarrollo anímico, místico. Y después está componentes de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Componentes de estado, componentes operacionales, componentes educativos. En la unidad 2, guía para la elaboración de una secuencia didáctica. En esta unidad 2, Barriga nos ha mostrado una propuesta para poder elaborar una línea de secuencia. Dentro de ellas hemos visto la actividad de apertura, la actividad de desarrollo y actividad de cierre. Y después está la línea de evaluación para el aprendizaje. Y por otro lado también hemos visto en la unidad 3 características de los recursos educativos y materiales didácticos. Dentro de ellas están los medios que se usan, los materiales didácticos en el aula, sus características, y después en el último, unidad 4, empleo y evaluación del diseño y desarrollo de los recursos educativos y materiales didácticos, que evidentemente aquí es lo que se ve, qué es lo que se va a usar y qué es lo que se va a evaluar. Ahora, para poder entender un poquito, como una introducción, como ya estaba mencionando hace rato, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es un proceso de enseñanza a los estudiantes y también proceso de aprendizaje en los estudiantes, el cual está empleado por el docente. Algunos textos que se puede rescatar de Álvarez, que menciona: no hay aprendizaje sin enseñanza, y cuando se aprende es alguien que aprende. Y también hay otro que dice: la enseñanza es la actividad que ejecuta el profesor para que el estudiante aprenda. El aprendizaje es la actividad que desarrolla el estudiante para aprender. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son los procesos que se relacionan con la actividad del profesor y el aprendizaje con la actividad del estudiante. Evidentemente aquí están dos actores principales: el docente y el estudiante. El docente emplea el conocimiento y el estudiante recibe como receptor el conocimiento para poder desarrollar en el ámbito del saber. Esto es como una introducción. Ahora vamos a ver un poco más a detalle para poder explicar sobre la unidad 1 del escenario pedagógico didáctico. El escenario pedagógico didáctico de la unidad 1, desde ello, está claro que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como ya dije al principio, es un proceso de enseñanza a los estudiantes. No hay aprendizaje sin enseñanza, y cuando se aprende es alguien que aprende. La enseñanza es la actividad que ejecuta el profesor para que el estudiante aprenda. El aprendizaje es la actividad que desarrolla el estudiante para aprender. Bueno, evidentemente en esto están los actores, el que enseña y el que aprende. Quiere decir que el docente y el estudiante. Dicho esto, están las dimensiones, tanto los componentes. Ahora, dentro de las dimensiones están conformados por 4: la instrucción, el desarrollo, lo anímico, lo místico. La instrucción, basada desde la experiencia de una profesión y las habilidades que se han adquirido en el proceso de aprendizaje. Ahora, dentro del desarrollo ya es el dominio para poder ejecutarlo dentro del contenido del saber, para poder resolver el problema en este caso. Ahora, con lo anímico, evidentemente estamos viendo una parte de faceta, como quien dice, faceta espiritual. Creo que en el mismo texto está, dentro del anímico. Es el principio, ¿no? Una parte del dinamismo que se emplea dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tanto lo místico está en el contenido que se aprende, es el
Es como una cultura que podemos mencionar. Lo místico o los sentimientos, el deseo, el saber o el querer y el no querer, ya más allá, ¿no? Va. Ahora, la instrucción, como ya dije, dentro del proceso de enseñanza es un proceso como función de formar a los seres humanos en el rama del saber, con el conocimiento, del conocimiento. Y en el desarrollo, evidentemente, implica la formación de las facultades espirituales y físicas, tener el dominio de acciones, experiencias apropiadas y saber ejecutar para ofrecer la solución del problema. Ahora vamos a ver los componentes de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se clasifican en 3 grupos. Lo que quiere decir esto es el objetivo, los medios y el resultado. Pero vamos a ver, componentes del estado, componentes operacionales, componentes indicativos. ¿Qué quiere decir componentes de estado? Dentro de ella está el problema, el objeto, el objetivo y el contenido. Ahora, el problema es, ¿cuál es el problema? Podemos mencionar el problema del conocimiento para poder emplearla más como docente. Ahora en el objeto, ¿cuál es ese problema? ¿El qué se va a enseñar? Bueno, como ya hemos indicado, el objeto es el proceso de aprendizaje. Evidentemente está también el objetivo. Antes del objetivo está el proceso hacia el objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué se va a enseñar? ¿O a dónde se quiere llegar? Y dentro del contenido, ¿qué es lo que se va a emplear? ¿Qué contenido? Si el contenido es verídico o no para poder emplear dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, componentes operacionales. El método, cómo se va a enseñar, medio, con qué se va a enseñar, qué es lo que se va a usar, qué medios se van a usar. Podemos mencionar ejemplos, los libros, podemos mencionar también videos, pizarra, como se ha mencionado, la estructura misma también del colegio o de la universidad y forma espacial donde se va a enseñar. En este caso podemos decir en el colegio tal, colegio Maldonado, digamos, forma temporal, lo que quiere decir cuándo, de qué fecha a qué fecha. Podemos tomar un ejemplo del taller en este caso, ¿no? De 23 de noviembre al 26 va a ser taller de oratoria, supongamos. Es un ejemplo, ¿no? Dentro de la forma temporal. Ahora, pasando a los componentes indicativos, está ya la evaluación, los resultados, cómo ha sido dentro del proceso de enseñanza, qué tanto se ha aprendido para poder evaluar. Esos son los componentes de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Componentes, como hemos visto, es el objetivo que se emplea dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en los componentes operacionales, los medios, los métodos que se usan y la forma espacial, el dónde se va a enseñar y cuándo se va a enseñar. Y dentro de los componentes indicativos está claro, ya es para poder verificar o identificar los resultados de aprendizaje en el estudiante. Y bien, continuando en la unidad 2, guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Lo que nos quiere decir en este caso, el docente tiene que saber demostrar, desenvolverse en la materia que se va a enseñar. En este caso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede demostrar usando diferentes medios, diferentes estrategias para poder llegar al estudiante. Y no solo puede ser lineal, también como indica el texto, tiene que ser interactivo, o sea, el docente tiene que crear un ámbito de interacción. Bueno, como dice, ¿no? en el libro, la guía para el docente que permite la construcción de secuencias didácticas. En este caso, en esta materia ya es una guía para elaborar una secuencia didáctica. Evidentemente, cada docente tiene su propia estructura, su propia manera de desenvolverse. Está claro que no tiene que alejarse de la línea del plan. Evidentemente, como ya dije, se puede usar muchas maneras, muchas estrategias. Ahora, el señor Barriga claramente nos ha propuesto una
una secuencia didáctica en el cual está para poder realizar como un plan global en este caso, ¿no? Pues no sé si podemos llamar así. Está para poder poner la asignatura, unidad temática, ubicación del programa, tema general, qué tema va a ser, qué contenido se va a enseñar, en cuánto tiempo se va a emplear ese proceso de enseñanza y aprendizaje, después quién la enseña, cuál es la finalidad, su propósito o el propósito en este caso, y también está lo más importante, si el profesor o el docente considera un problema o un proyecto. En este caso se puede usar este tipo de plan o de secuencia didáctica, se puede usar en un taller, se puede usar para poder ya enseñar en el colegio, tanto sea primaria, secundaria o en el ámbito de educación superior. Evidentemente, dentro de la secuencia didáctica está las actividades de apertura, actividad de desarrollo, actividad de cierre. Dentro de la actividad de apertura está claro que el docente tiene que emplear para poder conocer el estado de los estudiantes. Con esto puede hacer el docente puede hacer unas entrevistas, puede crear un vínculo con el estudiante y el docente para ya empezar con el tema que se va a abordar. En la actividad del desarrollo está para poder ya emplear el conocimiento, la formación del estudiante de ejecutar nuevos conocimientos para el estudiante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, claro. Y dentro de la actividad del cierre ya es para poder verificar cuánto se ha aprendido. Y en la actividad del cierre se puede realizar demostraciones, se puede realizar presentar trabajos finales, o en este caso ya el diálogo de lo que se ha aprendido desde el comienzo, el desarrollo y al final. Esto para poder ver qué tanto se ha aprendido, ¿no? Ahora, por otro lado, también estamos para ver la estructura de una secuencia didáctica. La estructura de la secuencia se integra con dos elementos: la secuencia de las actividades para el aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje. La línea de evaluación para el aprendizaje. Está claro que es el resultado de la integración de los múltiples evidencias que se ha ido desarrollando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, estaría la presentación de los avances parciales, presentación determinada de los ensayos o ejercicios que se hayan determinado dentro del proceso de aprendizaje. O también podemos mencionar, incluso según el texto que dice, los exámenes. En la unidad 3 hemos visto las características de los recursos educativos y materiales didácticos. En este caso ya estamos hablando de los recursos que se emplean dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y los materiales didácticos que se emplean dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Evidentemente, los materiales educativos está como definición que se emplean los libros, carteles, mapas, láminas, videos, entre otros. Ahora, siguiendo con el contenido, para poder entender un poco más sobre sus características de los materiales didácticos. Facilidad de uso. ¿Para quién? Para el docente, tanto para el estudiante. En el uso individual o colectivo, si se puede manejar individualmente con un pequeño grupo o con un grupo más amplio. Y en el contexto, ¿qué quiere decir según al contexto? Porque si bien yo doy otro tema que no tienen ni idea o quizás de un nivel más avanzado, podría tener problemas. Ahora, abierto. Un tema abierto que puede ser tratado entre el docente y el estudiante para poder implementar quizás más ideas, porque cada uno tiene diferentes conocimientos ya previos, ¿no?
Y en el uso de otros materiales, claramente se puede usar quizás algunos diccionarios. En el uso de los materiales se puede usar algunos otros materiales como diccionarios o cuestionarios, fichas. Y por otro lado también la proporción de la información, de dónde se puede sacar la información. Podemos mencionar de los libros o informaciones de informáticos, en este caso de las tecnologías de información. Capacidad de motivación. El docente tiene que tener la capacidad de motivar. Y por otro lado también la materia que se va a enseñar tiene que ser algo que tiene que despertar al estudiante. Si bien hay muchas ocasiones que el docente a veces enseña sin una motivación, o no sé, quizás algo lineal y el estudiante tiende a no tomar la atención. Y ahora, por otro lado, está la adecuación al ritmo del avance, al avanzado. El docente ya aquí ve en qué estado de aprendizaje está el estudiante y según a ello tiene que saber emplearla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la disponibilidad, tiene que haber en el estudiante su disponibilidad, tiempo, dedicación para poder aprender. Ahora, pasando a clasificación de los recursos educativos y materiales didácticos. ¿En cuánto se clasifican los recursos educativos y materiales didácticos? Materiales, modelo, maqueta. Ahí están los libros o material físico que se puede tocar. Y materiales según órgano receptor auditivo, visual y kinestésico. En este caso ya podemos ver o podemos mencionar los videos o audiovisuales o audios para poder aprender con más facilidad. Y está también los audiovisuales y las imágenes que se le dice, o imágenes abstractos, que se puede ver pero no se puede tocar. Los medios de enseñanza y conceptualización y tipología. Ahora, como estamos viendo tipos de medios de enseñanza, en los medios manipulativos, ¿qué quiere decir dentro de clasificación de los recursos educativos? También está los medios de enseñanza y conceptualización y tipología. Los medios manipulativos, ¿qué quiere decir? Que para usar pedagógicamente según el contexto, se puede usar la experiencia del saber. Y también están medios textuales o impresos, podemos ver los carteles, textos, libros o entre otras cosas, ¿no? Medios audiovisuales, como ya el nombre mismo lo dice, están para poder emplear dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje la televisión, video. Medios auditivos, el sonido real. Esto ayuda para que el estudiante pueda aprender con más facilidad, para que pueda escuchar repetidas veces y tener la captación mayor de la información. Ahora, medios informáticos, dentro de ella están los CDs, distintos servicios del internet, correos, chats. En este caso podemos mencionar las tecnologías de información y comunicación. Ya dentro de ella es otro tema, pero vale mencionar que las tecnologías de información en este tiempo se ha empleado más. En este caso también las clases virtuales está dentro de las aplicaciones desde una distancia, puede ser desde otro departamento, que da la accesibilidad para poder enseñar o también para poder adquirir la información de diferentes medios, ya sea de Google, ya sea de YouTube y entre otras aplicaciones. Evidentemente para eso vamos a ver un video en el cual vamos a mostrar sobre las tecnologías de información. Ahí tenemos sobre el papel de las TIC en la educación, la pregunta, ¿no? Contribuyen en el aprendizaje del estudiante. Mejoran los métodos de enseñanza para el docente. Quiere decir que puede
ver diferentes estrategias, ayudan a facilitar las actividades y trabajos del estudiante. Los TICs tienen sus ventajas en la educación. Los profesores pueden explicar fácilmente las instrucciones complejas a través de videos grabados. También los profesores pueden crear clases interactivas, entre otros. La mayor comunicación, mejor aprovechamiento de los recursos digitales en la educación, pero también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son? Distracciones, informaciones no fiables, aprendizajes incompletos y superficiales, recursos educativos a poca potencialidad didáctica, necesidad de actualizar. Las aplicaciones dentro de las TICs en la educación. Hay muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el Zoom, los proyectores usuarios educativos, televisores. Bueno, eso es un pequeño video para poder entender un poco más sobre las TICs en medios informáticos, dentro de los medios informáticos. Ahora bien, vamos a pasar al empleo y evaluación de diseño y desarrollo de los recursos educativos y materiales didácticos. Establecimiento de una situación didáctica, diseño y desarrollo de material didáctico. Según el texto nos mencionaba diferentes ejemplos para poder calificar o emplearlas. ¿Qué se debe calificar, no? Ahora, dentro del diseño y desarrollo del material didáctico están los tres bases importantes para el proceso educativo. Materiales palpables, sean libros o carteles, material de abstracto, puede ser imágenes, manifestación de pensamientos, ideas. Ahora, materiales didácticos como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje está de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. En este caso quiere decir que no se puede empezar de lo difícil a lo fácil, porque sería ilógico empezar de al revés, siempre y cuando se tiene que emplear según al contexto, como ya se ha visto en el anterior contenido, según al contexto del estudiante para poder enseñar a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. A eso es lo que se refiere en este tema de los materiales didácticos como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Materiales y evaluación. Los materiales que se deben emplear dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, adecuación del material para fines de enseñanza, el aspecto intelectual, ahí está el conocimiento del estudiante y el desenvolvimiento, aspecto mecánico, si hay posibilidades materiales, si son claras o no. En este caso virtual, por ejemplo, si el audio se escucha bien. En lo material debe tomar en cuenta para sus fines si se pretende. Información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes, destrezas motoras. Bueno, por otro lado está la evaluación del material didáctico. Ahora ahí se puede evaluar psicológico, contenido pedagógico, técnico, psicológico. Puede ser si tiene la habilidad para poder llamar la atención a los estudiantes con el proceso de enseñanza. Y el contenido si es fiable, si tiene fuentes que son confiables para poder enseñar. En este caso también en el pedagógico, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser interactivo y a la vez también tiene que saber llamar la atención con la materia y a la vez poder interactuar. En este caso quiere decir que no solamente el docente puede hablar y los estudiantes pueden escuchar. Ahora, y en lo técnico, explicando en lo técnico, significa que quiere decir que
el audio o los mecanismos que se van a emplear dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser claro. Ahora, por ejemplo, si tengo un video, tiene que tener un sonido claro, tiene que tener imagen clara para poder llegar con más facilidad. Ahora, dentro de la evaluación del material didáctico, se puede evaluar también los contenidos, los aspectos técnicos, los aspectos físicos, ergonómicos del medio, la organización interna de la formación, los receptores, nivel de interactividad, materiales y medios, aspectos técnicos y morales, coste económico. Ahora bien, pasando a instrumentos de evaluación, vamos a ver los más utilizados: el cuestionario, opiniones, entrevistas, observación, medidas fisiológicas, grupos de discusión, diseño técnico del programa. Según el contexto de Morales, se dice que son los más utilizados: el cuestionario, opiniones, eso, ¿no? Para poder evaluar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, ya estamos por terminar. En conclusión, dentro de las 4 unidades que se ha visto, fundamentos pedagógicos de los recursos educativos y materiales didácticos para el ámbito educativo. Como ya se ha visto, en conclusión, aquí los actores principales son el docente y el estudiante. Ahora, dentro de esa, ¿qué medios se usan para poder enseñar? ¿Qué recursos se usan para poder emplear la enseñanza? Y también cuál es el objetivo y la disolución del problema del conocimiento a través del docente, que va empleando hacia el estudiante para su desarrollo, y a través de eso el estudiante puede fomentar y ejecutar para poder solucionar o emplearlo también en su formación. Eso sería en conclusión, como ya hemos visto también algunos ejemplos. Y por último, eso sería todo. Y espero que haya sido claro con el tema, con las 4 unidades que se ha podido llevar. Gracias.